entrevistas, videos, correos electrónicos de los principales actores de este drama de la vida real. ¿Qué ha pasado y qué pasará en X en corto plazo y en el impacto en el mundo que viene? El impacto que puede tener esto. Bienvenido, Esteban, ¿cómo estás? Bien, Vladimir, bien. Bueno, aquí estamos como todos los jueves, ahora un poquito más temprano, listos Sí, para señor. abrir esta pequeña ventana al mundo que viene. Y efectivamente, de alguna forma, pues, X tiene que ver con el mundo que viene. A lo mejor desaparece, a lo mejor no lo sabemos, pero es un protagonista en ese mundo que se viene configurando, ¿no? Y efectivamente, como tú lo decías, pues 2 años de investigación, de documentos, correo electrónico, entrevistas a los principales actores de ambos lados del drama, que ha sido pues la toma de Twitter por Musk, ¿no? Que él mismo, Vladimir, se encargó de convertir en un show mediático. Sí, señor. En la empresa, ¿te acuerdas? Hace 2 años, casi año y medio, con un lavamanos, pues como un anuncio de que venía como a limpiar la basura o qué sé yo, ¿no? Pero él mismo convirtió todo esto en un show mediático, ¿no? En aquel entonces, el periodista Ryan Mack, comenzó a publicar noticias, ¿no? Y a entrevistar a algunas personas acerca de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el que Musk estaba tomando posesión de la empresa, ¿no? Y bueno, el supuesto paladín de la libertad de expresión lo que hizo fue bloquear a este periodista, ¿no? Una decisión, por supuesto, muy polémica que causó crítica del periodismo. Oye, este hombre viene a abrir la libertad de expresión y lo primero que hace es bloquear a los periodistas. Sí, señor. Indagando su problema, mostrando pues la fisura. Ajá. Ahora, con respecto a la influencia que tenía Twitter y la que tiene hoy X, ¿cómo va eso? Bueno, precisamente de eso vamos a hablar, pero déjame comentar de esto, ¿no? En aquel entonces el periodista, ¿no? Fue bloqueado, Vladimir, para poder comunicarse con Musk, ¿no? Y por supuesto él hacía referencias y le hacía preguntas y tal, ¿no? Y bueno, a partir de ahí dicen él y otra periodista que lo acompaña en el libro, que comenzaron a escribir el libro, se tomaron en serio la investigación y comenzaron un proceso de investigación documental para ver qué había pasado en esa historia y por supuesto para contarla, y es lo que acaban de anunciar. Este libro, que va a ser publicado en septiembre de este año, es decir, exactamente 2 años después de la toma de Musk de Twitter por Musk, ¿no? Y obviamente pues podemos decir que ya Twitter no existe, ¿no? Ni siquiera de nombre. Aquello que se llamaba Twitter, pues ahora con el cambio de nombre podemos hablar precisamente de que no existe, y por eso los periodistas usan este límite de caracteres, porque recuerda que Twitter nace con un límite de caracteres, claro, 8, ¿no? Y después se amplió, pero también es un juego de palabras, porque en inglés caracteres también significa personaje, ¿no? Entonces también es límite de personalidad. Es un nombre, bueno, que está muy bien escogido, claro. Entonces se refiere indirectamente pues a la propia personalidad de Musk, ¿no? Recordemos un momentico cómo fue ese proceso, brevemente, Vladimir. Básicamente lo que hizo Musk fue comenzar a comprar acciones de una manera bastante secreta de Twitter, hasta que se convirtió más o menos en marzo del 2022 en el accionista que tenía más acciones, ¿no? Digamos, el capital estaba muy diluido, de manera que con 2% pues te convertías en el principal accionista, el accionista que tenía más acciones. Entonces en ese momento Musk pidió estar en la junta directiva de Twitter, y bueno, la junta discutió el punto y por supuesto le dieron la bienvenida, que una persona pues con ese nivel de influencia que entrara en la junta de Twitter pues era bienvenido, pero bueno, y Musk se arrepintió, no quiso entrar en la junta, y lo que hizo fue hacer una propuesta de compra de acciones hostiles, ¿no? Que puso a la junta en aprietos, pero al final pues lograron hacer la transacción, ¿no? Aquella famosa transacción por $44 mil millones. Es la compra de acciones más grande que ha habido en la historia, ¿no? Y bueno, ¿qué era lo que veía Musk en ese momento? Mira, primero que las redes sociales son un negocio extraordinario, generan es una mina. Es una máquina de generación de efectivo, porque ellos monopolizaron todo lo que son la compra de anuncios publicitarios, y prácticamente pues los periódicos y los medios perdieron eso, y es básicamente a través de los anuncios y de los millones de personas que consumen diariamente horas
de redes sociales. Y decíamos en su análisis estratégico pues que Twitter estaba muy mal gerenciada, incluso decía pues que estaba tomada por la ideología woke, y entonces que eso hacía que la red, y que él podía pues convertir de una manera relativamente fácil a esa empresa, multiplicar por 10 su valor. Ese era el juego, la estrategia de negocio. Por eso consiguió socios inversionistas que lo acompañaron en ese proceso, y tal vez por eso esa confianza que tenía él en que podía hacer esta conversión, y que efectivamente Twitter estaba muy mal manejada, según él, por supuesto, en la confianza que lo podía lograr, ¿no? En ese momento Mox era como el rey Midas, todo lo que tocaba lo convertía en oro, ¿no? Para que tengas una idea, Vladimir, TikTok, que surge después, por supuesto, de Twitter, está valorada, no ha salido a bolsa todavía, está en ese proceso, lo han pospuesto varias veces, pero bueno, los analistas dicen que la valoración de TikTok es de $400 mil millones. Imagínate. Eso significa que no era tan loco pensar que de 44 mil Musk podía poner a valer esa empresa 400 mil, es decir, multiplicarlo por 10, y eso es lo que hace que muchos inversionistas se embarquen en esta aventura de hacer esto, ¿no? Y tal vez eso explique pues el exceso de confianza, todas las cosas, todos los excesos que hubo. Pero bueno, cuando vemos hoy en día, Vladimir, ya casi acercándonos a los 2 años en que se dio ese proceso, bueno, esos números no se ven por ningún lado, Vladimir, ¿no? Lo primero que vemos es una estampida de los anunciantes. Los anunciantes se han retirado, anunciantes muy importantes se han retirado, no publican en Twitter, dada pues lo polémico de este personaje que, bueno, se ha metido a hacer, qué sé yo, a seguir teorías de conspiración, a meterse excesivamente en temas políticos, bueno, todo lo que vemos troleando a mucha gente, ¿no? Bueno, eso ha tenido un precio, Vladimir, y el precio es que muchos anunciantes, pues, grandes anunciantes han dejado de publicar en Twitter. La otra cosa es que él decía pues que podía convertir la red social en una parte, una red de pagos, donde podía incluso monetizar los creadores de contenido. Bueno, eso tampoco ha arrancado, ¿no? A ver, que esto ha sido así como decía nuestro estimado Teodoro Pekov, un carrito chocón, ¿no? Va para allá, y bueno, la cosa es que no le ha funcionado, no le está funcionando, y por eso estos periodistas van a contar esta historia. Y cómo pues este rey Midas, pues parece que la varita mágica que tenía como que no le está funcionando. Pero es que hay una cosa adicional, Vladimir, es la caída de la acción de Tesla, ¿no? Es la consecuencia. Y fíjate, para que tengas una idea, ahorita saqué estos números. Bueno, en septiembre del 2022, la acción de Tesla, Vladimir, era $371. Hoy la acción vale $179. Perdió, Vladimir, $200. Eso es que hoy Tesla vale el 48% de lo que valía hace 2 años. Imagínate, ha perdido más de la mitad de su valor, y esos son, Vladimir, $500 mil millones. Nada más y nada menos. Entonces, bueno, esos son los resultados. Aquí no estamos hablando de otra cosa, sino de números concretos, ¿no? Y bueno, lo que ha pasado, Vladimir, es que los chinos, bueno, han ganado, han tenido un tremendo avance en todo lo que son los vehículos eléctricos. Tesla no está creciendo al ritmo, las fábricas no están produciéndose, vamos a decir, generando las megafábricas, la megafábrica de México que ha sido anunciada, todavía ni siquiera ha comenzado la construcción de la megafábrica. Y todo esto, Vladimir, bueno, tiene a los accionistas de Tesla muy molestos, porque bueno, ¿qué hace este hombre metido en todos estos cuentos y toda esta payasería, que la podríamos llamar así, con el perdón de los payasos, pero en serio, ¿qué hace este hombre metido en todo esto y este negocio se le está cayendo? Entonces, bueno, Vladimir, esto es una historia muy interesante. Esperemos que salga el libro para ver, pues esto va a ser más mejor que una serie de Netflix, creo yo. Por cierto que, bueno, hay muchas versiones con respecto a la influencia de las redes sociales con respecto a otros medios, el crecimiento, por ejemplo, del TikTok, por ejemplo, que ya no solamente un área en la cual participan los jóvenes, pero en el caso de X sigue siendo el medio de información a través del cual la gente, bueno, comenta más información en el orden político. Por ejemplo, es una red menos personal, la gente publica más cosas de orden personal en Instagram, por ejemplo, que publicar algo de un cumpleaños, de un aniversario de bodas X en X, ¿no?
Bueno, es que fíjate, Vladimir, X se ha mantenido, vamos a decir, en su tono principalmente como una red social política, ¿no? E intelectual, básicamente. O sea, así nació incluso en su momento. Era ese microblog, pero principalmente de los personajes del mundo político. Siempre Jack Dorsey, que es su creador, lo veía como lo decía como la plaza pública política. O menos personas pero más influyentes, ¿no? Entonces, yo creo todos los algoritmos han cambiado, yo he visto muchísimas críticas acerca de que el tipo de información que le está presentando. Hay una cosa que tiene a muchos usuarios, sobre todo usuarios que crean contenido muy molesto, ¿no? Lo que pasa es que no hay una opción, porque la red social que sacó Meta, Thread, para sustituirla, bueno, no ha tenido... No pegó, ¿no? No ha tenido, sí, no ha pegado, pues sigue funcionando, está ahí, pero no ha pegado, sigue siendo Twitter como el medio donde las personas se anuncian, ¿no? Y donde la gente se informa de todas estas cosas. Pero bueno, está ahí, eso es lo que la mantiene activa, Vladimir. El pasado de haber sido esa red social donde la gente se informa, donde los periodistas comunican y donde las personas se enteran y buscan cuando ocurre un evento sobre el cual quieren informarse. Ajá, ¿y habrá ambiente para que surja una red que pueda competir con X en el mismo terreno? Bueno, es que eso es, Vladimir, lo que muchas empresas han intentado, de hecho Meta, pero otras también, Mastodon, pero es que es muy difícil, Vladimir, ganarse una masa crítica de usuarios para igualar el contenido y el número de personas y el número de contactos y el número de seguidores que tienes tú ya cuando te siguen en Twitter. Claro. Entonces, ese es el efecto red, ¿no? Que hace que el valor de la red sea tan potente que tú te quedes, porque ahí tienes personas que te siguen, porque ahí comunicas rápidamente. Entonces, velo en tu caso, pues sigues usando Twitter porque es una red que tiene un valor, pero el valor no se lo está dando la gestión de Mosley. El valor está dado, es el valor heredado. Es histórico, por supuesto. Es del pasado lo que era la red Twitter, ¿no? Claro. Ahora, vamos a ir en camino de una mayor influencia de las redes sociales en las decisiones de las personas, ¿no? Y eso es un factor que es inevitable, innegable. Decisiones de cualquier tipo, mira, de tipo emocional, decisiones comerciales, decisiones políticas, en fin, siguen siendo mecanismos a través de los cuales la gente se informa. Pero además, fíjate cómo también, Esteban, lo quería comentar contigo, quizás no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero no quería dejar de comentarlo. El peligro también, por ejemplo, de ser víctimas de estafa. Por ahí estaba leyendo hoy que había un esquema de estafas a través de redes sociales, por ejemplo, a través incluso de mensajes en WhatsApp, etcétera, y que te mandan mensajes y de repente te ponen a hablar una mujer adulta y comienza a conversar contigo y de repente te transforma la conversación en una conversación con una niña y sobre temas ya de carácter sexual, por ejemplo, y a partir de allí comienza un proceso de extorsión. El grave problema que tienen las redes sociales todas es el asunto de la ausencia de regulaciones, ¿no? Que lo hemos hablado en otros temas, ¿no? Claro, fíjate, todo este tema es un tema para un programa, Vladimir, de todo el tema de la ciberseguridad y sí, por crimen. Supuesto. Se ha potenciado, eso ya para tocarlo en un programa, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa ahorita? Bueno, ahorita ese nivel de estafa se va a sofisticar más porque tú puedes clonar la voz de alguien, imagínate. La inteligencia artificial. De un hijo, claro, a través de todos estos algoritmos puedes tú entrenar a una voz para que hable, por ejemplo, igual que hable un hijo tuyo y que de repente te llame y te pida algo, ¿no? Y, o sea, todas estas cosas, y precisamente, Vladimir, ese es el gran tema, porque con las redes sociales ha pasado, y lo hemos hablado en este programa, pero no cansamos de repetirnos, esto es un fenómeno nuevo, ¿no? Y entonces hay un nivel de manipulación y un nivel de riesgo, sobre todo que están corriendo los más jóvenes, ¿no? De ser objetos de pedofilia, de estafas y todo esto. Bueno, que los estados tienen que tomar control de todo esto, ¿no? Y eso es un poco a lo que va en la vanguardia Europa, que está legislando con unas buenas políticas
para que estas empresas se hagan responsables, Vladimir, porque estas empresas tienen que ser responsables de todas estas cosas que están pasando. ¿Cómo es eso que yo facturo, pero no soy responsable de las consecuencias que se generan de todo lo que pasa en la red? Entonces tienen que poner más responsabilidad en la empresa para que inviertan ya no solo en los algoritmos que generan la adicción por la publicidad, sino que invierta también en la calidad del contenido y en disminuir los riesgos que ocurren ahí para los ciudadanos. Bueno, y este año, por cierto, y en elecciones en Estados Unidos, y recordemos lo que fue la campaña electoral de Donald Trump versus la señora Clinton. Recordaron cómo jugaron un papel muy de primer orden, bueno, las redes sociales, la campaña de Obama, por ejemplo, ¿no? Pero mucha agua ha corrido bajo el puente desde la campaña de Obama hasta el día de hoy. Claro, porque es que, fíjate, Vladimir, la campaña de Obama fue algo naif, fue algo, digamos, algo de la gente, todavía los algoritmos, porque el problema aquí está en los algoritmos, Vladimir, que manipulan las preferencias de las personas. Todavía, en 2007... que la campaña de Obama no estaban esos algoritmos, entonces bueno, sí había una cosa de amistad y también la campaña de Antanas Mocco en Colombia, y en un ejemplo, o sea, todavía ahí los algoritmos no estaban actuando. Entonces es como la época dorada y también cuando fue todo la primavera árabe, todo esto era cuando los algoritmos en verdad eran relaciones entre las personas y la red lo que hacía era generar los contactos. Cuando los algoritmos de inteligencia artificial, los algoritmos de recomendación, los algoritmos que crean esta adicción comienzan a actuar en el 2012, es cuando todo esto se convierte en este fenómeno que estamos viendo. Está lo de Cambridge Technology, está toda la manipulación. Bueno, el Brexit, lo que llevó al Brexit. Y bueno, y todo eso está bien documentado, Vladimir, de cómo entonces, bueno, y todo esto fue manipulado, se le vendió muchísimas mentiras a las personas, por ejemplo, a los ingleses acerca del impacto que iba a tener, que tenía salir de la Unión Europea, todas las cosas positivas que nunca se materializaron, y bueno, por supuesto la campaña de Donald Trump, en la cual, entre otras cosas, pues el apoyo de factores externos a los Estados Unidos tuvieron una gran influencia. Todo eso, Vladimir, que ocurrió desde el 2012 tiene que ver con los algoritmos que tienen esta capacidad de generar adicción en las personas para consumir el tipo de contenidos que les interesa, bien sea publicitario o político. Y las empresas, y es lo que está haciendo la Unión Europea, tienen que asumir la responsabilidad de las consecuencias de lo que ocurre con sus algoritmos y con sus políticas y sus negocios, pues. Lo que ocurre es que también son empresas superpoderosas, ¿no? Que incluso, imagínate cómo será el lobby de estas empresas a la hora de una legislación que pretenda aprobarse en cada país, o una legislación, bueno, que sea parte de convenios supranacionales, ¿no? Claro, Vladimir, muchas de estas empresas tienen un PIB mayor que muchos países grandes, ni siquiera países pequeños. Países grandes, entonces tienen un poder tremendo, y entonces ese poder, que es un poder no electo, un poder de facto, podríamos decir así, o un poder no electo, pues no va a tener límites. Entonces, claro, fíjate, esto, Vladimir, es súper interesante, porque todo este impulso del famoso el libertarismo, ¿no?, está financiado por estas empresas, Vladimir, ¿verdad? Buscando que el Estado no intervenga. Bueno, ¿cómo vas a querer que intervenga con esos negocios tan grandes que generan pues estos volúmenes inmensos de dinero que uno no tiene noción de qué se hace con tanto dinero, ¿no? Por supuesto. Bueno, Esteban, te agradezco mucho como siempre. Seguiremos en contacto como todos los jueves, ¿no? Claro, vamos a preparar algo de la seguridad, Vladimir, que es muy importante. Es muy importante, y de repente invitamos a alguien que nos pueda acompañar para hablar del tema también, ¿no? Buenísimo, perfecto. Hay muchos expertos en Venezuela. Claro. Eso, claro que sí. Ese es un tema que preocupa muchísimo, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí mínimamente, Vladimir, las personas tienen que tener un ABC de cómo protegerse, sobre todo de los más masivos, de todo lo que significa esta delincuencia desbocada, porque muchas empresas en muchos países, bueno, hay clústeres completos dedicados a este tema de la delincuencia digital, y países sancionados, y toda esta crisis política se presta para que todas estas cosas puedan ocurrir. Así es. Bueno, Esteban, seguiremos conversando al respecto. Gracias, Esteban Reyes, emprendedor e innovador. Quería comentar con respecto a una situación también que de otro orden, pues en orden social, y esto es con la gente del Seguro Social, con la gente del Ministerio de Salud, porque, bueno,